ciclo vital. El ciclo vital humano hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Inicia en el momento de la concepción, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, y abarca los procesos de crecimiento, maduración y termina con la muerte. Para poder comprender el ciclo vital, necesitamos entender la compleja interacción genética y psicológica que establece la persona con el ambiente al que está expuesto. Gregor Mendel fue el precursor de la genética moderna. Lo que él denominó unidades de herencia posteriormente fueron llamados genes, y a las formas alternativas de un gen les llamaron alelos. También se introdujeron los términos de fenotipo para describir el carácter observable y genotipo en referencia a la dotación genética. A partir de sus investigaciones se han realizado diversos estudios en los que hacen referencia la influencia de diversos factores en el desarrollo normal o anormal del individuo. Dichos factores pueden ser ambientales, por ejemplo, un ambiente enriquecedor favorece el tiempo de aprendizaje, prenatales, como estados emocionales de la madre, infecciones virales, mala nutrición materna y un parto prolongado. La exposición a sustancias químicas o radioactivas, factores genéticos y anormalidades cromosómicas, y enfermedades maternas como rubiola, sífilis, herpes, toxoplasmosis, etc. Teorías del ciclo vital. Desde finales del siglo XIX, varias corrientes y modelos teóricos han aportado sus descubrimientos e investigaciones para explicar el fenómeno del cambio. Algunas de las teorías que se destacan para poder comprender un poco más sobre el ciclo vital son las siguientes. Número 1. Teoría de la psicología evolutiva o del desarrollo humano. Esta teoría está basada en el desarrollo, que es un cambio psicológico sistemático producido a lo largo de la vida. Tiene como objetivo el estudio de las variaciones que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. Estas variaciones las explica a través de tres factores: continuidad contra discontinuidad, herencia contra ambiente y normatividad contra ideología. Número 2. Teoría psicoanalítica. Esta es una teoría de Sigmund Freud, basada en el periodo de la infancia y la organizó en torno al líbido o energía sexual. La dividió en tres fases. Fase oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Fase anal, del primero al tercer año de vida. La fase fálica, de los 3 a 5 años. Y también mencionaba un cuarto periodo llamado de latencia, de los 5 años hasta la pubertad, en el que hay una fuerte disminución del interés sexual. Teoría del proceso de individuación. Esta teoría es de Carl Gustav Jung. Decía que el proceso de individuación es el crecimiento y desarrollo de la personalidad que se produce conforme el individuo va tomando conciencia y conociéndose a sí mismo. Número 4. Teorías de las interacciones sociales. Por Harry Strack Sullivan. Enriquece la teoría de Jung con las interacciones sociales en cada fase del desarrollo con determinadas personas. Teoría del ciclo vital. Este modelo, creado por Erik Erikson, agrega a la teoría de Freud que el desarrollo se mantiene a lo largo de la vida, y de este modo existen tareas implícitas en el desarrollo del ser humano. Incluye 8 etapas, de las cuales 4 están ligadas a la infancia y la quinta a la adolescencia. Las últimas 3 son la juventud, la edad adulta y la vejez. Cada etapa presenta sus propias crisis emocionales que deben superarse y en las que intervienen factores biológicos, culturales y sociales del sujeto. Número 6. Teoría del desarrollo intelectual o cognitivo. Jean Piaget decía que los niños se desarrollan y maduran al pasar por etapas específicas de acuerdo con su inteligencia y capacidad para percibir las relaciones. Esta teoría se divide en 4 etapas. Etapa sensoriomotora, que hace referencia a los sentidos. Etapa de pensamiento preoperacional, en la que comienza a haber una interacción mediante lenguaje e imágenes mentales. En esta etapa el niño es egocéntrico. Etapa de operaciones concretas. En esta disminuye el egocentrismo y se desarrollan habilidades de conservación. Etapa de operaciones formales. En esta etapa empieza a haber una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Número 7. Teoría del desarrollo moral.
Lawrence Kohlberg describe la teoría como una clasificación en 3 niveles que se subdivide en varias etapas. Estas fases emergen de nuestro propio pensamiento a través de los problemas morales que se nos presentan y la forma en que los resolvemos. Nivel número 1. Moralidad preconvencional, hasta los 9 años. Etapa número 1 hace referencia a la orientación hacia la obediencia y el castigo. La etapa número 2 hace referencia al individualismo e intercambio. Nivel número 2. Moralidad convencional. La etapa número 3 hace referencia a las buenas relaciones interpersonales y la etapa número 4 a mantener el orden social. Nivel número 3. Moralidad postconvencional. La etapa número 5 habla del contrato social y derechos individuales y la etapa 6 sobre los principios universales. Relación madre-hijo. La relación que surge entre la madre y el niño crece desde la concepción de este. A partir de aquí es cuando podemos decir que se ha formado un lazo. En el nacimiento esto se ve afectado, ya que provoca un trauma fisiológico en el bebé, dado que ahora tiene que ser activo, demandar, por sus necesidades básicas para la vida. Para ello, el bebé cuenta con una serie de reflejos y actitudes funcionales, listas desde el momento de su nacimiento. Desarrollo psicológico del niño desde recién nacido hasta los 3 años de edad. Durante la primera semana presenta respiración irregular, tiene sobresaltos, estornuda y bosteza. Es extremadamente frágil. En cuanto a su desarrollo psicológico, no tiene representaciones de objetos ni de sí mismo. En la segunda semana muestra placer al estar semidormido o alimentándose. Después de la tercera a la quinta semana es capaz de sonreír a un rostro cualquiera. De la 10ª semana al 5º mes existe una relación afectiva entre el niño y su madre, lo que da lugar a la etapa de simbiosis, en la que ambos se perciben como parte de sí mismos. Del 6º mes a los 3 años de edad se desarrollan 4 fases. Angustia de separación. Cuando el niño se encuentra con personas extrañas, provocando la ansiedad, llanto, angustia y temor. Se calma al regresar a los brazos de su madre. Va acompañado del hospitalismo y la depresión anaclítica, que son cuadros depresivos desde llanto, vulnerabilidad a las enfermedades e indiferencia por el entorno. Fase de práctica. Los logros más notorios de esta fase se dan en el área motriz. Su sistema nervioso empieza a madurar, permitiendo explorar su entorno. Comienza a ser más libre y en sus juegos repite con sus muñecos las acciones de las cuales ha sido objeto, como bañarlos, alimentarlos, entre otras. Aquí se da la fase anal, donde el niño aprende a distinguir lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Fase de separación, individuación. El niño utiliza con frecuencia la palabra no como una forma de autoafirmarse. Y por último, la constancia objetal. Mantiene la representación mental de los objetos gracias a las nociones de tiempo y espacio, haciendo trabajar a la memoria. Emerge la capacidad de distinguir estímulos que vienen desde el exterior y que surgen de sí mismo. De acuerdo a la calidad de relación con su madre, desarrolla la confianza de ser aceptado, denominada confianza básica. Características específicas de los adolescentes de los 11 a los 18 años de edad. La independencia en los adolescentes de 11. Entre los 11 y los 12 años hay una tendencia a la independencia. Esta situación genera mucha ansiedad, pero la evolución natural del pensamiento hace que la ansiedad sea superada por la necesidad del ser independiente. Los adolescentes de esta edad en ocasiones rechazan los gestos de ternura de los padres y otras veces solicitan esas manifestaciones de cariño o ternura. Estas situaciones son propias de esta edad, ya que se niega a ser tratados como niños y por otro lado necesita a los padres al no sentirse completamente adultos. Los adolescentes de 12 años y la lealtad. Entre los aspectos más relevantes en esta edad aparece la lealtad, la identificación con los líderes y las figuras idealizadas, aspectos fundamentales y necesarios en el proceso de desarrollo.
En esta edad los adolescentes se vuelven sumamente irritables cuando alguien pretende asomarse a su intimidad sin su autorización, pero son capaces de dar sin límites a las personas que ellos han elegido como sus amigos. Eso es interpretado como egoísmo. El aumento de ansiedad en los adolescentes de 13. Una de las manifestaciones más importantes es el aumento de la ansiedad, ya que a esta edad los adolescentes no cuentan todavía con elementos emocionales que les permiten controlarla. Los sentimientos de inadecuación tienen su máxima expresión. Aparecen dudas sobre la normalidad o anormalidad. El adolescente tiene una preocupación exagerada por ser exactamente igual a sus compañeros, razón por la que le angustia tener alguna diferencia de su grupo de amigos. Un profundo sentimiento de inadecuación en las mujeres lo causa la aparición temprana o tardía de los pechos o la menstruación, y en los hombres el ser más altos o la aparición de vello en la cara antes o después que el resto. Los acercamientos sexuales también se inician a esta edad. Características del pensamiento en los adolescentes de 14 años. Los 14 años representan un punto importante en el desarrollo de algunas funciones, como lo son la representación del tiempo, espacio y la integración al pensamiento de 3 características típicas de esta edad. El pensamiento se torna maniqueísta, iconoclasta y el pensamiento maniqueísta se refiere a calificar todo en absoluto, no hay matices, no hay puntos intermedios. Para los adolescentes, una persona puede ser un día la representación de la perfección y para otra uno de lo abominable. Así sucede con las emociones en cambios abruptos. Pensamientos iconoclastas. Significa el cuestionamiento de todos los valores sobreentendidos. El adolescente es sumamente crítico, nada es lo suficientemente bueno y tiene que encontrar el error o el engaño. Pensamientos descalificador o actitudes. Se origina porque un adolescente de 14 años piensa que todo es fácil, los logros de los demás los minimiza. Considera que él es capaz de hacer cualquier cosa que los demás hacen. Y aunque existan problemas en su comportamiento, en su nivel de funcionalidad o desempeño escolar, no considera ninguna situación como problema. Los 15 años, una etapa multifacética. En esta edad se incrementa notablemente la creatividad que surgió a los 14 años. Se realiza un alto nivel de idealismo y de la representación ideal del mundo. También marca cambios emocionales sumamente drásticos. Los 16 años y el inicio de la madurez. Aparecen los primeros indicios de madurez. Emergen los sentimientos encubiertos. No es fácil saber qué sucede en el interior de los adolescentes. Antes de esta edad es fácil darse cuenta si un adolescente está triste, enamorado, enojado o angustiado. A partir de los 16 se obtienen mecanismos para controlar la expresión de las emociones. La adquisición del sistema ético por los adolescentes de 17 y 18 años. En esta edad se tiene una orientación más firme hacia el futuro. También se amplía la esfera libre de conflictos, es decir, aquellos conflictos que en las etapas previas fueron difíciles o imposibles de manejar. Entre los 17 y 18 años son asumidos por el individuo como características propias de su personalidad. Se debe mencionar que lo más importante es el establecimiento de la identidad, proceso que los padres pueden facilitar o entorpecer. Para facilitarlo, los padres deben equilibrar el darles libertad a los hijos para que se relacionen con sus amigos y vivan sus propias experiencias, y al mismo tiempo deben continuar dándoles atención y el cariño de siempre. La edad adulta. La etapa adulta es la fase más larga de la vida humana y se divide en 3 etapas: etapa adulta temprana o etapa adulta joven, que comprende de los 22 a los 40 años. Etapa adulta intermedia, que está entre los 40 y los 65 años. La etapa adulta de la vejez, que es de los 65 años hasta la muerte, que es el término del ciclo vital. Primera fase de la edad adulta, etapa adulta temprana. Se caracteriza por la plenitud del desarrollo biológico, la obtención de los roles sociales y la evolución del yo y de la estructura vital adulta. Los individuos toman decisiones importantes, las relaciones sexuales se formalizan,
buscan intimidad, se terminan los estudios universitarios, se inicia la vida laboral. La llegada de los 30 años es una etapa en la que se busca ser más autónomo, autosuficiente y lograr autoridad. La crisis de los 30 se manifiesta por problemas en el matrimonio o con la pareja, inestabilidad laboral manifestada por cambios de trabajo y trastornos del afecto como ansiedad o depresión. Cambios psicológicos en la maternidad y en la paternidad. Con excepción de los embarazos que se presentan en las adolescentes cuando estas todavía no están preparadas para ser madres, y de los embarazos no deseados, la madre está totalmente preparada fisiológica y psicológicamente para la crianza. Durante el embarazo, la mujer experimenta cambios emocionales, entre ellos su ánimo es fluctuante. Puede pasar muy rápido de la alegría a la tristeza. Esto se le conoce como labilidad emocional. En cuanto al hombre, algunos sufren náuseas o presentan antojos cuando su mujer está embarazada. Se explica que se produce por identificación del hombre con ella y se denomina quo-vadis. Segunda fase de la edad adulta, etapa adulta intermedia. Un tema central de la vida adulta intermedia es desarrollar metas para el futuro, reafirmar sus compromisos con la familia, además afrontar la enfermedad y muerte de los padres. En el varón, la crisis de los 40 se caracteriza por una gran vulnerabilidad sexual, debida principalmente al sentimiento de que ya está en el ocaso sexual. Es en esa etapa cuando se produce el mayor número de divorcios. La menopausia alude únicamente al último periodo menstrual natural de una mujer. Derivado de ella se inicia el declive fisiológico y psicológico. La piel se hace flácida, vienen arrugas, pierde la belleza de la juventud y disminuye su autoestima. El síndrome del nido vacío es otro fenómeno que se presenta en la etapa adulta intermedia y se refiere a la depresión que sobreviene en algunos hombres y mujeres cuando los hijos se han marchado del hogar. La vejez. Es la etapa adulta tardía, vejez o senectud, el periodo del ciclo vital que suele iniciarse a los 65 años. Significa el envejecimiento fisiológico que produce cambios biológicos y psicológicos en el individuo. La presencia de enfermedades son frecuentes con excepción de algunos. La gerontología se encarga del estudio del envejecimiento, siendo una especialidad médica actualmente. La atrofia cerebral es algo importante a considerar. El peso del cerebro disminuye hasta 17% a los 80 años. Se reduce el número de neuronas y conlleva cambios en funciones mentales, por lo tanto también en conducta. En el aspecto psicológico ocurren cambios a nivel cognoscitivo y de personalidad. En lo cognoscitivo, la sensopercepción y la memoria cambian, se fatiga fácilmente y se altera el sentido del tiempo. Presentan dificultad para adaptarse a situaciones nuevas, exageración de rasgos negativos de carácter y la declinación de la funcionalidad no solo depende del sujeto, también de la gran influencia que ejerce la sociedad. Los aspectos psicosociales son determinantes en el estado de ánimo en el anciano. Muchas veces suelen elevar su autoestima socializando con personas más jóvenes, transmitiéndoles sus valores y experiencias. El duelo que presentan por las múltiples pérdidas son experiencias que lo caracterizan y lo marcan de forma notable, desgastándolos física y emocionalmente. El vivir solos es factor de estrés y depresión, aumentando mucho más los suicidios a esta etapa. El régimen de la familia se ha ido perdiendo, al igual que el respeto por los viejos. El dinero no alcanza para mantener a muchos miembros como se hacía anteriormente, por lo tanto los cambios sociales y económicos han hecho que sea mucho más difícil en la actualidad.